¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Hoy estoy encantada. Ya les dije a mis dos invitados que este va a ser uno de los programas más lindos que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en común entre ellos. Hay mucha historia maravillosa de San Carlos. Hay cosas muy lindas que han escrito nuestro escritor, nuestro poeta, que también se la juega escribiendo, ¿verdad? Y tocando guitarra. Bueno, hoy tengo de invitado especial, que no lo hemos tenido aquí en el programa, a Carlos Luis Gerardo Gamboa Guzmán. Nada menos. Nada más ni nada menos. Ya nos va a contar por qué ese nombre así tan largo. Hemos hablado varias veces y una de las veces me hablaba de que él tenía un parentesco con Coloma Guzmán, mi amiga tan querida, mi amiga hermana, por la que estoy aquí, en San Carlos. Coloma fue la que me entusiasmó. Hace 40 años empezamos a trabajar algunos programas de Facetas del Terruño y posteriormente me entusiasmé y un día le dije, Coloma, me quiero ir a vivir allá, a San Carlos. Me dice, ¿y qué vas a hacer? Le voy a poner un negocio, que le pusimos de nombre Superbloque. Me dice, venite. Y me vine y ella y Otto Corrales en un carrillo que teníamos. Mi esposo y yo fuimos a recorrer toda Ciudad Quesada hasta que encontramos el lugar en el que nos quedamos hasta ahora. Toda la vida hemos estado en ese lugar, el negocio, ¿verdad? Y Coloma significó para mí algo muy importante en la vida porque fue una amiga de esas consejeras, de esas amigas auténticas, de esas personas muy especiales que además me llevó a conocer San Carlos. Y ahora estaba mencionando algunas de las cosas muy entretenidas que ha habido con Coloma. Bueno, ellos están en la jugada totalmente, todo el mundo está en las historias porque hablaba mucho de Anita Pipona allá, que tenemos historias muy lindas, ¿verdad? Por el lado de La Vega. Y en fin, vamos a empezar. No voy a presentar primero a Carlos Lindo porque yo quiero que sea mi amigo, William Jara, el amigo también de ustedes, nuestro poeta, que nos diga antes de una cancioncita y una poesía que tenemos, ¿y quién es Carlos Luis Gamboa? Carlito Gamboa, es de esos Boy Scout puros. Nosotros tuvimos la dicha, bueno, somos de la misma edad, tuvimos la dicha de pertenecer a una generación del Liceo San Carlos. Carlos venía de la Juan Chávez y yo venía de la escuelita Tierra ahí, el Limbo, del barrio El Carmen. Nos encontramos ahí y pues tenemos muchas cosas que contar. Vivimos una vida dorada, una época dorada, ¿ah? De bolis de apeseta y de trompos y de bolillas. Ya cuando llegamos al colegio ya no era tanto eso, ¿verdad? Y todos llegábamos a pie al colegio. Nadie tenía carro, era muy poca gente la que llegaban a bajar en carro. Y yo me acuerdo que yo me quería comprar algo ahí en la sodita de Gutiérrez y la veía fea yo para comprarme una coca o un vitaminado. ¿Te acordás de los vitaminados? Claro, por supuesto. Él hacía como un fresco de crema con agua y con leche y lo metía en los refrescos de la Coca-Cola en la misma botella y los vitaminados con una torta arreglada. No sé cuánto valía, pero a veces uno se compraba algo y en el recredito chiquitico ya no podía comprarse nada. Y a pata para la casa. Entonces Carlos es ese amigo, ese compañero, que a pesar del distanciamiento, cuando ya él se fue para San José a estudiar, y tuvimos muchos años. Es más, yo calculo que yo tuve más de 30 años sin ver a Carlos, hasta que nos encontramos hace algunos días. ¿Ah? Yo le llevé chile guarito, del que yo hago, y él me trajo una chilera deliciosa que él fabrica. Bueno, vea, ese es como el inicio. Pero bueno, ahorita vamos ya a conocer a nuestro amigo. Antes, aquí siempre pensamos en los cambios que ha habido en la vida. Hace 30 años no se ve, hubo tantos años, esto y lo otro. Pero realmente la vida casi como comienza para nosotros en el 2020, ¿verdad? Con esta pandemia que de repente la gente toma conciencia de tantísimas cosas. Yo pienso que nosotros sí somos gente de valores, de tradiciones y esto, y que siempre añoramos muchas de las cosas que nos ha quitado la pandemia, como el abrazo. El abrazo maravilloso que siempre hemos tenido con las personas que queremos y aún con las que conocemos o recién conocemos, y el abrazo al final queda virtual. Así que para iniciar el programa, vámonos con esa poesía hermosa de nuestro amigo William Jara sobre el abrazo. Yo cada vez que tengo la oportunidad
de declamar este poema, le digo a la gente, ¿qué tal? ¿Qué tal si nos levantáramos con una sonrisa y saludáramos al vecino que tal vez hasta la basura nos tiró un día? O quizás nosotros mismos un día le gritamos algo, una cosa fea. El mismo vecino se sorprendería y diría, me saludó el vecino. ¿Qué tal si nosotros saliéramos a la calle en nuestro vehículo y le diéramos el cel a alguien aunque no nos toque? Buenos días, vecino, buenos días, ¿qué tal? El mundo sería diferente. El mundo lo que necesita es un abrazo. Quiero vivir para darle un abrazo al que pase por el frente del patio de mi casa. Y entre los cogollos tiernos de un suspiro mañanero, abrazar hasta el viento, que muchas veces también es traicionero. Deseo sentir entre mi piel que los pueblos de mi patria se abrazan, cuando el hambre vestida de harapos y en un chillido silencioso toca las puertas y el infortunio de los olvidados. ¿Cuándo vas a comprar 10 panes y repartirlos entre tantas panzas vacías? Y allí mismo descargar tantos abrazos necesitados de una pobreza a la que la sociedad le quita su mirada. Ayer entre la escasez de mi alacena, llevé cocidos una bolsita de frijoles negros y los compartí con los 8 hijos que la vida le trajo a doña Chaveta, teniéndola siempre tan sola y señalándola tanta gente. Cuando asomé a su casa, tuve tantos abrazos buenos y mis panes hicieron sonreír la esperanza viva de aquellos que hoy debemos abrazar. Si nos diéramos un abrazo de vez en cuando, esta patria sería una patria alegre y sin tanta panza vacía. Precioso. Qué bárbaro, ¿eh? Ese es el abrazo que todos necesitamos, ¿verdad? Claro. Ese es el abrazo que el mundo necesita. Sí, y todas las mañanas deberíamos de recordarlo. Bueno, ahora nos estamos abrazando, aunque sea virtualmente, con todos los amigos que nos acompañan y entre nosotros. ¿Cómo es que aparece Carlos Luis en mi vida? Él me dice, Carlos Luis es como cuando lo regañan a uno, no Carlos, ¿verdad? A veces en el nombre. Bueno, a mí siempre me ha pasado lo mismo. A mí me dicen Ángela y era como me decía mi papá cuando estaba enojado. Entonces, sí, madre mía. Bueno, Carlos, estaba pensando ahora, mientras estaba cantando William, mientras estaba con esta poesía, qué maravilla que son las redes sociales, porque resulta que a través de las redes sociales uno puede escuchar cantando, les puede escuchar muchas cosas y se puede ir expresando. Bueno, en esto mismo de las redes sociales, en algún momento yo saqué, ¿qué es una tranquera? Y le pregunté a la gente, ¿qué es una tranquera o cómo es una tranquera? Y hubo tantas y tantas respuestas y tantas cosas diferentes y de repente apareció lo que usted escribió sobre la tranquera. Pero antes de que entremos en lo de la tranquera, dígame una cosita, cuénteme así, más o menos por arriba. ¿Dónde nace usted? ¿Hijo de quién es? ¿Quiénes son sus padres? Bueno, yo nací aquí en la villa, en San Antonio. Yo soy hijo de Carlos Luis Gamboa, el maestro, y de Anita Guzmán, la señora que hacía queques. A todo mundo le hacía queques en esos tiempos. Ahí nací, ahí me crié, cerca de la casa de mi abuelo paterno, en una comunidad muy pequeñita que, bueno, cuando yo nací y cuando me crié, pues ya tenía entrada y salida, pero cuando mis papás llegaron nada más tenía una entrada que era por la pulpería de Andenica Vargas. Y entonces ahí
no éramos vecinos, éramos una gran familia que compartíamos todo. Las cosas materiales y las penas y las alegrías. Y pues en ese ambiente me crié. Y de ahí hasta que nos fuimos ya por cuestiones de la vida, por decisiones de los padres, buscando mejores horizontes, hasta que me fui para San José. Después regresé, pero ahí fue donde nací felizmente y me crié muy felizmente. 3 hermanas y solo usted de varón. 4 hermanas. 4 hermanas y usted, oiga, ¿cómo se siente uno ahí entre tantas hermanas? Entre tantas mujeres, ¿cómo era el asunto? ¿Muy chineado, muy consentido o muy mano dura? No, hombre. Bueno, mi papá muy severo con todos, pero mi mamá muy chineadora y como yo era el chiquito de la casa, por supuesto, súper chineado, súper chineado. Es complicado criarse sin un hermano con quien vacilar y todo, pero en el barrio se facilitaba mucho por los vecinos, por los amiguitos que fueron mis hermanos de crianza. Y bueno, eso me sirvió para después, ya en mi vida adulta, acostumbrarme a convivir en trabajos con mujeres. Varias de mis jefes, de mis superiores han sido mujeres y pues eso me ayudó. A pesar de ser entre mujeres, yo era uno más y ahí tenía que ver cómo me aplanchaba, cómo medio aprendí a cocinar y eso con lo que decía William, que en los scouts nos ponían a hacer de eso, pues me ayudó a irme formando como una persona bastante independiente en esas cosas. Entonces yo no tengo problemas. Si yo tengo que cocinar, yo cocino. Si tengo que hacer labores de la casa, yo cocino. Y ahora que estoy con mis papás allá cuidándolos, hablamos de recetas con mi mamá y de cosas que hay que hacer y todo. Sin ningún problema. Ustedes Eso se fue fueron bonito. y usted, una de las cosas era por ir a estudiar y usted fue y Correcto. estudió. Sus papás se quedaron allá Sí, y usted sí se vino para acá. Sí, correcto. Yo allá aguanté 5 años. Bueno, además de que lo que yo estudié no era para estar en la ciudad. Entonces, gracias a Dios, nada más estuve como 5 años y regresé por cosas de trabajo a Sarapiquí. Y como al año o 2 años de estar en Sarapiquí, volví otra vez a la villa, al barrio. Lo hallé totalmente diferente, a pesar de que no fue mucho tiempo que estuve afuera, sí lo hallé diferente. Ahí viví algunos años también, como 2 o 3, y después ya me fui a Guasarcas, donde Dios me reparó una casita y ahí estoy. Bueno, tiene hijos, van a ser un nietecito ahora en marzo. Van a ser un nietecito, ¿Por si qué? Dios quiere. Tengo tres hijas y bueno, ya están bueno, una ya terminó de estudiar, otra está terminando y la más pequeñilla que tiene 20 y piquito de años, estamos muy emocionados porque hace poquito ya comenzó a trabajar, que en este tiempo es Claro, muy demasiado, necesario, ¿verdad? claro, sí. Entonces sí. Y se quedaron, ellas sí se quedaron aquí, ellas siempre han vivido aquí. Ah, sí. Ok, aquí el que salió fue usted con su familia, después regresó y está aquí. Ajá. Y a usted le encanta escribir, pero su profesión es otra, que es agrónomo. No, yo soy ingeniero forestal. Y con razón, tiene que estar por Sí. estos lados, ¿verdad? Si no, es una profesión que no se puede en la ciudad, definitivamente. Sí. Entonces, usted viene pero trae ese gusanillo de escribir, de que le gusta comentar sobre las cosas, porque lo hace muy bonito, lo hace muy bien. Sí, y por eso es de las cosas que vamos a hablar hoy. Que, bueno, yo le había dicho a William, vieras qué lindo lo que escribió sobre el 4 de noviembre, sobre la entrada de Santos, y se la mandé. Me dice, pero ¿qué es esa belleza? Bueno, ahí estábamos nosotros, ¿verdad? Hemos hablado de usted días de días. Entonces, yo quería, ¿qué le parece si hablamos de la tranquera? ¿La tiene por ahí a la vista? Sí, porque Vamos a ver. esa es la respuesta de lo que yo escribí, entonces, sobre la tranquera. Y yo me imagino que vos también tenés esas cosas de las tranqueras, ¿verdad? Muy Porque, bueno, yo leí lo de Carlos. sí, Muy bueno. y es que, ¿qué es una tranquera?
Hay gente que dirá, ¿cómo? Que no tiene ni la menor idea, te cuento. Mucha gente sí, pero mucha gente no tiene ni la menor idea. Dice, tal vez es una olla o tal vez es un lugar, ¿verdad? Aquí la tengo. Aquí Pero la bueno, tengo. ¿qué era una tranquera? Una tranquera es la entrada generalmente al solar de las casas de campo de antes. Era constaba de dos postes muy fuertes, muy gruesos, y de nuestros abuelos muy prácticos idearon unas trancas que son unas barras horizontales, unos varejones fáciles de quitar para poder, básicamente para poder pasar la carreta. Y como las casas estaban en un solar relativamente grande, la tranquera quedaba un poquito alejado de la casa. Simbolizaba un poco la seguridad, el portón, la verja moderna, antes lo era la tranquera. Y pues los muchachos era el sitio de amoríos, donde la muchacha llegaba pues a quitar las trancas para que el muchacho pasara con su caballo, pero generalmente quitando las trancas y volviéndolas a poner se llevaban su media horita por ahí por la tranquera, ¿verdad? Para todo eso servía, y de ahí se vino el dicho de que cuando una muchacha quedaba embarazada en una de las casas, decían, fulano de tal se le brincaron la tranquera ya. Y bueno, para el nieto que viene, cuando Ángela publicó eso, a mí se me acababan de brincar la tranquera. Entonces me acordé, cuando yo estaba jovencillo, ya hace ratillo, cuando trabajé allá en la zona de Sarapiquí, una zona muy bonita, conocí gente muy especial, y pues me imaginé yo esa tranquera en ese ambiente y en esa época, y quise contar pues una historia dando a entender qué es la tranquera y digamos lo que pasó por ahí. Pues ese fue el motivo. Entonces, de ahí entrémosle, ¿verdad? Todo el mundo está aquí ansioso. ¿Cómo será el asunto de la tranquera? Vamos a ver qué fue lo que escribió nuestro amigo. Que dice así, la tranquera. Escogieron el cortés amarillo del Bajillo, después de la vuelta. Por ahí pasaba el carril que según los últimos runrunes sería la trocha de salida a La Esperanza, centro de aquella comarca de Abras en los cerros de Sardinal, casi donde el río entrega sus aguas al Sarapiquí. El rancho quedaba en una loma, con un solar de casi una manzana. Tenía buena vistada y lo mejor, pegaba un vientecillo al atardecer que alejaba a los zancudos y acercaba a Mera al rincón de su marido. Erasmo era el dueño de aquel rancho, ya casi sesentón y sin nietos. Los dos hijos mayores ya se habían amancebado con las hijas de Felo, finquero y dueño de la pulpería. Solo le quedaba a Raquel, fogosa chiquilla de 14 años, parlanchina, murruca como Mera su madre y achinada como Erasmo, a la que los temporales de la bajura, el peje del río, el queso y la yuca la habían hecho desarrollarse muy galanamente. El peón era Jacinto, cholo que recién cumplía los 20. No se le escapaba ningún roncador de las pozas del Sarapiquí. Conocía bastante bien toda la montaña comprendida entre el Sarapiquí, el San Juan y el Tortuguero, donde campeaban el jaguar, la terciopelo, los chanchos de montes y algunos pocos hombres de pelo en pecho. Arreglador de bestias como lo fue su padre y más antes su abuelo. Y mozo de campo, que a pesar de su corta edad, igual cavaba un pozo, tiraba una cerca,
o sembraba la yuca y el plátano del gasto, pero sus pasiones eran el ganado y las bestias. Con los bueyes arrimaron 2 corazones de madero negro y los sembraron bien macizos, uno a la par del corteza y el otro a las 4 varas sobre la cerca. Es que con la trocha pasando al frente había que hacer una tranquera bien galana, decía Erasmo. Se llevaron su rato definiendo si la hacían de 4 trancas o de 3, pues su importancia tenía. Erasmo la quería de 4, que porque se vería más bonita, que el rancho luciría mejor, en fin, él quería darse ese lujo. Jacinto, por su parte, abogaba porque fuera de 3, que sus corazones estaban ya tiesos y sería muy difícil cabacotearlos, y que tenía el tiempo limitado y le urgía terminarla porque ya tenía contratada a otras, y que con 4 trancas desentonaría con el resto, ya que eran y serían de 3 trancas. Erasmo, viendo que el sol calentaba y no se avanzaba, aflojó, con la condición de subir 1/4 la altura de la última tranca. 2 días después ya estaba lista, y sí, le quedó bien galana. De buen cedro cortado en menguante eran las trancas. Bueno, ya podemos soltar las nubillas en el solar sin que brinquen, dijo Erasmo. Pasadita la medianoche, a la hora convenida, él le silbó como un cuyeo, bajito y repetido. Ella ya tenía todo lo que se llevaría en un saco, y como sabía montar, de un salto subió a la grupa del Chelito, que de por sí había resultado nones pa'l brinco. A media bajada, Jacinto la taloneó, Raquel se le enrolló en la cintura y los 3 volaron sobre la tranquera sin tan siquiera embarrialarla, muy a pesar de la 4ª más de la 3ª tranca ordenada por Erasmo. A los 6 meses aparecieron por la Esperanza. A Erasmo se le bajó la cólera cuando le dijeron que sería abuelo, y esa noche hubo llantos en el rancho, pero de alegría. A Mera, como experta partera, no le costó mucho ayudar a Raquel y terminaron secándose las lágrimas en un rincón del cuarto, fundidas en un abrazo por la nietecita y por el reencuentro. Erasmo, para no dar el brazo a torcer, le echó la culpa de sus lagrimones al mechazo de contrabando que apuró por el fogón, que Sala aún no tenía el rancho. Apenas la oyó llorar. Tenía un poco de razón. No había otro mejor que aquel, el de la saca de Jesús Chamorro aguas arriba del Sardinal. Picaba la garganta y aguaba los ojos. Y Jacinto, como buen macho, y para no quedarse atrás, le dio la razón a su suegro. Ese contrabando picaba los ojos. Pero que lloraron, lloraron. Qué belleza, qué belleza. Les voy a dejar meditando acerca de lo que ha hablado nuestro amigo. Y ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro. Amigos y amigas, continuamos aquí con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro. Invitado Carlos Luis Gamboa, William Jara. Nuestro poeta. El poeta está tan tranquilito, tan calladito, y empezó a tararear algo de la tranquera, bueno, como una locura, no. Bueno, vamos a entrarle a otro tema. Toda tranquera estaba en una casa vieja, ¿verdad? Y ahora las casas actuales no tienen tranquera. Yo tengo una tranquera muy linda que me regaló Julio Rodríguez, hecha de madera, hace muchos años, pero como muy simbólica para los programas que hacíamos nosotros y todas esas cosas. Ahora, las casonas, ¿cómo es el asunto de las casonas, William? Mira, en un lugar que mejor no digo el nombre, en Navajuela, San Carleño, estaba la Margarita. Y me decía la Margarita, que era mucho mayor que yo, Williamcito, andamos, vámonos para la tranquera.
Digo, pero Margarita, ¿para qué querés? Vámonos para la tranquera para decirte muchas cosas al oído que nunca te las he podido decir, Williamcito. Vámonos, Williamcito. Y yo nunca le di pelota. Esa tranquera, si te la brincaba, era un tortón. Lágrimas después, ¿verdad? Cómo me llena el sentimiento las casas viejas. Y es que todavía en mi retina afloran las paredes de madera con olor a humo y en endijas tapadas con papel. En su piso, alzado con basas de esperanza, muchos soñamos al mirar por la ventana tantos retos, llenos de escasez, de una numerosa prole que feliz crecía en las tardes de neblina con un jarro de agua dulce y arepa de la buena. Ahí oímos historias de cadejos y lloronas. Cómo me llena el sentimiento las casas viejas, las matas en tarritos que mamá colgaba en su corredor florido, el cuchillo para quitarse el barro y no ensuciar el pisillo corrongo que a punta de cáscara de coco se ponía brilloso. El rechinar de sus puertas aún los tengo tan frescos y su acogedor aroma lo llevo entre mi piel y mi corazón. Con sabor a cajeta dulce, a tortilla inflada de maíz molido y claro, sin olvidar un buen jarro de café oloroso con buen sentimiento en las casonas viejas. Son las viejas. Oiga, y a donde dice las tortillas infladas, Qué rico. ¿verdad? Hasta que siente uno, solo falta el pedacito de queso. Y hablando de cosas ricas, pues Lucy, la esposa de William, de nuestro poeta, mira qué ricura lo que nos mandó. Son rosquitas originales. Pero exquisitas. Y yo digo, si Carlos dice, no nos los comemos todos, yo le hago un paquetico como al estilo de antes, y usted se lo lleva. Oiga, y casonas viejas, ¿dónde quedan en ese país? Escazú es uno de los lugares a donde quedan casonas viejas. Y su familia, su abuelo, venían de Escazú, ¿verdad? Sus abuelos venían de Escazú. Me imagino dejando esa casona como la que acaba de contarnos William, esas casonas viejas viniendo hacia acá, en un mundo totalmente desconocido. ¿Cómo fue y por qué se vinieron? Bueno, los dos abuelos entiendo que llegaron guindando ahí en una alforja, en una carreta. Mi abuelo materno de la familia Escazú se vino, es una historia curiosa porque se vino el papá con los hijos, sin la mamá. La mamá se quedó en Escazú, no sé si con uno o con dos pequeñitos, y el papá se vino para acá y se asentaron en los chiles de Aguasarcas. Todos los Guzmán de los chiles, ahí es mi cepa. Como anécdota, ahora que Ángela hablaba de Coloma es prima segunda mía. En la familia siempre se decía que el papá de Coloma, Abraham, mi tío abuelo, compartía la alforja con mi abuelo, Jeremías. Ahí venía, yo me imagino en la carreta, en un paral de la carreta, la alforja y un chiquito en uno y otro chiquito en otro lado, ¿verdad? Y así llegaron hasta los chiles. ¿Cuánto durarían? ¿Cómo harían? No sé, pero ahí llegaron, ahí medraron, ahí están todavía. Oye, qué interesante lo que usted cuenta, porque bueno, Coloma Guzmán, como digo, mi amiga, mi hermana querida, y Abraham, el papá, que yo lo conocí hace muchísimos años, me acuerdo que tenía un montón de canarios en la casa y era una persona muy llena de vida, muy entusiasta. ¿Qué me iba a imaginar yo que don Abraham se había venido en una alforja de Escazú? Hasta ahora lo conozco, esa historia. Sí. Y entonces, eso es por parte de los Guzmán, Sí. digamos.
Y por parte de los Gamboa. de los Gamboa también se vinieron en carreta. Sí, ¿Y de dónde venían? esos venían de San Antonio de Barranca, los alrededores de San Ramón, ahí entre San Ramón y Zarcero. Ahí venían, de ahí vinieron las dos familias de mi papá, la Gamboa y la Barrientos. Los Gamboa se asentaron aquí en Porvenir y San Vicente. De hecho, San Vicente se llama San Vicente por Vicente Gamboa, hermano de mi bisabuelo. Y otros, que yo a la fecha no recuerdo los nombres. Pero sí, se asentaron ahí. Y los Barrientos, los dos hombres, junto con todas las hermanas, vinieron y se asentaron en Colón, de Ciudad Quesada, ahí entre San Gerardo y San Vicente. Ahí llegaron, por los dos lados, los dos muchachos Barrientos en ese tiempo. Entiendo que eran excelentes carreteros, don Luis y Mardoqueo, mis tíos abuelos. Y mi bisabuelo también era carretero, junto con sus hijos mayores. Los Barrientos pues se asentaron más en la finca y se dedicaron más a la finca y pues ahí medraron. Los Gamboa también, el caso de mi bisabuelo, quedó viudo y se volvió a casar. Entonces eso hizo que sus hijos, mis tíos abuelos, rodaran un poco. Habían comprado una finca, una obra, un denuncio cerca de Pital. Y ahí se criaron. Él se casó otra vez y vea que curiosidades de, bueno, es un pueblo tan pequeño. La segunda esposa de mi bisabuelo Jerónimo era hermana de mi bisabuela por parte de mi mamá. Mamá. Sí, mi bisabuela se llamaba Rosa Rojas y la hermana de ella, Amalia, fue la esposa de mi bisabuelo Jerónimo. Bueno, el asunto es que ellos tuvieron una propiedad en Porvenir, ahí pasando en las cercanías del puente del río Peje, ahí en ese alto, pues ahí era la finca, me contaban, de mi bisabuelo. Y la de Pital era donde hoy, bueno, es una finca muy grande, pero al principio fue lo que hoy es la Lidia o la Josefina. La Josefina. Ahí compró y ahí comenzaron, y me imagino que habían más gentes por ahí. Y muchos de mis tíos abuelos se criaron, no se criaron, sino que hicieron su vida en Pital y Veracruz y alrededores. Mi abuelo se vino y se puso a trabajar donde su cuñado, bueno, donde fue su cuñado, que fueron los Barrientos, que además eran primos, eran parientes. Ahí conoció a mi abuela y se casaron y de ahí provino mi ¿cómo se llama? Mi familia paterna. Y bueno, y ahí sigue la historia, después cómo se conocieron mis papás y toda la cosa. Él fue maestro y mi mamá, a pesar de ser mujer y a pesar de en esos años, era la que venía a vender el queso a Ciudad Quesada y se quedaba donde una tía de ella, aquí en la Quebrada del Palo. Y mi papá en ese tiempo estaba dando clases en la Quebrada del Palo. Y por ahí la vio y por ahí se conoció y al final de cuentas... Bonito. Todo empezó por el queso. Al final de cuentas ahí se enredaron y de ahí Qué bonito, sí. sigue, sí. Es que eso es de las cosas interesantes, cómo San Carlos ha sido fundado por gente que viene de muchísimos lugares diferentes, ¿verdad? O sea, que uno dice, pensemos 2 generaciones para atrás, ¿quiénes eran realmente sancarleños? Muy poca gente, o sea, todos eran abuelos, tíos que venían de San Ramón, de Grecia, de Naranjo, Punta Arenas, Guanacaste, Escazú, Desamparados, de todos los lugares sabidos y por haber.
Por eso yo pienso que es la manera esta del sancarleño de ser así tan amistoso, ¿verdad? Tan abierto. Bueno, hay tanto que hablar definitivamente. Nos vamos a ir por un momento. Ya volvemos con más de Volvamos a los Nuestros. Hay tanto que conversar y hay temas muy agradables de cosas. Sobre todo me interesa mucho lo que escribe Carlos Gamboa. Una persona como muy enamorada de su tierra, de sus recuerdos, igual que lo hace William Jara, que vive enamorado también de las tradiciones y los valores sancarleños. Nos queda un espacio que yo quiero que lo compartan entre ustedes dos. Quiero que recuerden un poco ese San Carlos que compartieron. En algún momento ese Carlos me hablaba acerca de que él recordaba a la gente, digamos, lo que hacían las famosas reposterías, que antes eran tan... que vos eras de los especialistas en ir a recoger repostería. Regalársela a las hormigas. Sí. La villa, cuando nosotros crecíamos, la villa florecía. Era una carrera contra el tiempo, es paradójico hablar así, pero en la villa, recuerdo muy bien, bueno, el barrio San Antonio, donde nació Carlos, donde se crió Carlos. ¿Te acordás que estaba taponeada aquella calle para salir a San Roque? Correcto, claro. Y yo en mis andanzas, en esas jaladas de almuerzo para la bomba Chele, yo a veces me venía ahí y pasaba una quebradilla entre las piedras y un portón que siempre... Ahí. Un suampo y un portón que había ahí. ¿De quién era ese portón? Ahí Un portillo. el tapón que yo me acuerdo, ya en el centro ahí, era la finca que, bueno, nosotros le decíamos que era de Bolívar Salazar. Ah, sí. Ahí era ese tapón que es aquí, pero donde está el gimnasio y donde está el vivero, por esa parte. Ahí era, y se extendía un poco allá hasta la quebrada. Ahí había unos perros bravísimos. Y claro. Entonces el reto era pasar por ahí sin que lo alcanzaran a uno los perros, porque cuando uno lo veían, lo soltaban. Entonces uno corría y salía hacia la calle principal o salía allá a la calle del campo. La calle del campo. Pero qué peligroso, ¿verdad? Que soltaran los perros. De ahí sí, pero sí. Los chiquillos se lo jugaban como Eso fue un trance de tiempo que duró eso, que ese tapón que no sé si tal vez no era público todavía. No era público, no. Sí, lógicamente no, ¿verdad? Era una finca. Pero yo me acuerdo del día que empezaron a trabajar ahí, qué belleza, que uno se dijo, pucha, se va. Y otras cosas que digamos, vivimos en la villa, carajillos, en los Boy Scouts. Cuando vos fuiste Boy Scout, ¿quién era el jefe? ¿Bruno Quesada? Era don Bruno. Don Bruno. Y sí, que era como el jefe de todo, y Jimmy Miller, que fue mi jefe de tropa unos meses, digámoslo así, pero me marcó. ¿Vos te acordás de Rolando Corella? Por supuesto que sí. Por supuesto, claro. Sí, claro. Entonces, y chiquillos, con aquellas medias verdes hasta arriba, y con la pelotica, y con y nos llevaban a varias partes. Eso era parte de la aventura, y éramos un poco de chiquillos. Yo era quizás el más pobre de todos, pero yo no sé ni cómo me metí. Yo me metí a los Boy Scouts. Me gustaba la aventura, y eso es parte de lo que vivimos. En ese momento había, bueno, todavía, ¿verdad? Lógicamente a nivel mundial, pero había una referencia muy, muy buena de los Boy Scouts. Gente disciplinada, los chiquillos empiezan a hacer cultos, todo eso. Entonces yo me clavé. Siempre listos para servir. Siempre listos. Y cuando yo digo que la villa florecía era porque casi todo el mundo se conocía. Como dice Carlos, ahí en el barrio, tan poca gente en San Roque, en San Antonio, igual que en el Limbo, en el barrio del Carmen, poquitas casas. Y yo no sé si Carlos tuvo hueco de excusado. Nosotros sí teníamos excusado, porque ahí no digamos, las casas excusado. Y como no había quien recogiera la basura, también se hacía el hueco del excusado y un hueco para echar la basura. Sí. En todas casas casi habían maticas de chayote, que tomen unos bananos, que llévele a doña Alicia unos chayotes. ¿Y Carlos? Ah, sí, claro. Dice mi mamá y mi hermana mayor que mi hermana mayor una vez me pescó de las patillas escondida para adentro, para el excusado del hueco. Excusado, sí. Muy, muy chiquillo yo.
Claro que sí me acuerdo. Y no, yo no regalaba, yo vendía bananas, naranjas, mandarinas, de todo. Porque a mí me gustaba mucho ir al cine. Lo heredé de mi papá, que cuanta película hubo en los cines de aquí, mientras hubo cines, él la fue a ver. Y a mí me fascinaba, pues yo no tenía plata, ni mi papá tampoco tenía para darme. Entonces yo le pedía plata y me decía, no, no tengo, pero si quiere, vamos, yo le ayudo a pillar naranjas y usted va y las vende y vamos a medias. Y yo era feliz vendiendo naranjas y de todo. Y cuando no tenía, me metía al cerco del vecino, ¿verdad? Y el pleito era con mi abuelo, que se peleaba los cases porque yo no sé, pero el único palo de cas que había era el palo de cas de mi abuelo. Y entonces él los peleaba para venderlos él, ¿verdad? Ya. Ay, 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 apenas escuchaba mi abuelo, el suelo quedaba sin Queda limpio. cas, ¿verdad? Pero sí, claro, William. A mí particularmente me llamaba la atención que más bien vivíamos como muy metidos en el barrio. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, nosotros no teníamos mucha relación con la gente de San Martín, No. ni con la gente del Limbo. Yo me acuerdo cuando yo fui a conocer el Limbo porque mi tía, yo no sé si fue ella la que abrió la escuelita. Sí. Ella trabajaba en San Roque y después se fue y abrió la escuela El Carmen, Hilda. Y la Gamboa, sí, así es. Y entonces, no sé por qué en algún momento nos invitó y fuimos y ya después mi mamá tenía amigas ahí, íbamos a la poza de la planta. De la planta. Eso era una belleza, con los hermanos y hermanas Vargas. Sí. Eran amigas, era muy bonito. A mí me llamaba la atención tal vez cuando uno se encontraba con gente de otro barrio, bueno, en la escuela un poco, y cuando habían fiestas, ¿verdad? Mira, porque la fiesta el centro era religioso, era a través digamos, del Día de San Carlos, entonces, mire, vienen los de Lourdes, vienen los de acá, vienen los de allá, entonces, mira, yo no sabía que ese señor, ese chiquillo vivía en tal barrio, y ahí era donde uno se veía las caras, ¿verdad? Ahora que Y, usted dice eso, porque se dice que el padre Sancho fue el que ayudó a crear la identidad sancarleña, precisamente con la construcción de la iglesia y la colaboración de todos los barrios y todos los lugares, los sancarleños empezaron a conocerse unos a los otros, porque aún viviendo en barrios cercanos la gente no se conocía. Y más cuando eran más lejos, que si venían de Fortuna, de Pital o de Aguasarcas. Y el sancarleño no tenía como una identidad propia, más que venían de tantísimos lugares la gente, ¿verdad? Y a partir de esos años ya empieza como a afianzarse. Hay algo que, que definitivamente no puedo dejar de nombrar y es algo que paradójicamente está ahí y estará quién sabe cuántos siglos más, que es lo que hoy es la catedral. Ese edificio se encargó, la construcción de esa iglesia se encargó de unir a un pueblo en sus diferentes... ¿ah? El ir y el venir del padre Sancho con los turnos de los 100,000 pesos y ese montón de cosas unió al pueblo, que la gente iba a trabajar, mi abuelo Elijara iba a trabajar en las chorreas, los turnos ahí en la esquina, que la bruja, que una cosa, que la otra, y la gente se unía, la gente se unía. Y para esa época casi todos rendíamos el mismo culto religioso. Había muy pocos evangélicos, digamos, metodistas cuando eso, muy poquitos. Y entonces San Carlos, generoso y progresista, las palabras que tienen los labios mi querido Gerardo Arias, ¿verdad? Esa catedral se encargó de ponernos un sello, De crear la identidad de crear la sancarleña. identidad sancarleña. Sí, Gente sí. luchadora, gente maciza, gente que no se quebraba por nada. Generosa, desinteresada. Y tal vez, bueno, como comentamos aquí, no se tenía conciencia de que éramos así. Sí, Y el padre Sancho definitivamente sacó lo mejor. Alrededor de la construcción de la iglesia, sacó lo mejor de cada uno. Mi papá me contaba que la manera de incentivar a los vecinos era ponerlos un poco a competir. así, cierto.
Vea, vengo de Porvenir y ahí me regalaron un cedro de 3.000 pulgadas. Y me dijeron que por aquí había uno de 4.000. Entonces, de ahí, ustedes se van a dejar que los de Porvenir les gane. Y cuando era la mano de obra, ni para qué. Los de San Roque hicieron, qué sé yo, 15, 20 metros de chorrea. Y les quedó buenísima. Y de ahí, ustedes se van a dejar, ustedes son más. O aquí está fulano de tal, aquí está Carmen Alfaro, aquí está Eladio Cubillo, que es nones para esa carajada. Y tienen buenas palas, vamos a ver. Y entonces yo hago más y yo lo hago mejor. Y si falta eso, yo lo hago y yo lo hago. Y así se hizo. Y así se hizo. Algo que sería imposible de hacer en la actualidad. No. Posiblemente no, ¿verdad? Sí, sobre todo hecho sin dinero de un gobierno, sin los políticos, sin guaro. O sea, Ahora hecho, que usted dice los políticos, yo hasta hace un tiempo fue que leí que el padre nunca aceptó ninguna ayuda No. política. Y se la ofrecieron. claro, y si les interesa, pero nada de la política, no, ni de la misma iglesia, porque No, fue, no. fue el pueblo, o Fue sea, el el pueblo, pueblo el que lo pueblo, hizo sí. con fondos y sin guaro, que era lo que él siempre le da un gran mérito también, porque no había, o sea, esa iglesia realmente es una iglesia extraordinaria, donde nace la identidad del sancarleño y donde realmente vemos reflejado cómo fue ese San Carlos que ustedes disfrutaron, que tampoco está muy diferente, ¿verdad? Bueno, digamos. Usted cuando volvió a San Antonio dice que ya lo encontró diferente. Pues sí, porque, bueno, es que fue una época de muchos cambios. Sí, muy Yo, rápidos. yo nací y me crié ahí. Yo nunca había salido así a vivir a otro lado, nunca, 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 nunca. El hecho de salir del colegio a una universidad, a otro lugar, aunque era ahí, a San José, ahí nomás, era muy diferente y una época en que en esos años nuestra generación nos casamos muy jóvenes. Yo más bien me casé muy viejo. Yo me casé a los 25 años. Yo tuve compañeros que salieron del colegio y se casaron. Casados, sí. A los 17 años, a los 18 años, a los 20 años. Entonces yo llegué aquí con 27 años y ya toda mi generación casados por aparte, atendiendo sus hijos, igual que uno, igual que uno. Entonces yo llegué a buscar mi barra, mis compañeros y así, No, así. no, ya no. Ya no estaban. No. Usted era el solterón del grupo. No, ya yo estaba casado Ah, también. bueno, sí. Pero sí, fue muchos cambios. Y bueno, el progreso no se detiene. Yo dejé el barrio con calles de lastre. 7 años después estaba asfaltado. Ya Copelesca tenía cobertura universal. Cuando yo me fui, en mi casa era una de las pocas que tenía servicio de Copelesca. Ahí estaba todavía pataleando la empresa anterior. En fin, ya era, creo que catedral, la iglesia, ya se había terminado, ya habían puesto el resucitado. Cuando yo me fui no estaba nada de eso. Fueron muchas cosas en un tiempo. Está Claro, bien puesto muy el rápido. resucitado, ¿ah? Sí, sí, el resucitado hay mucho que hablar en el próximo programa. Sí. Pero antes de terminar el programa, de aquí estás vos con las conciencias de mi patria, que precisamente estamos hablando de eso, de lo que es la conciencia. Aunque los tiempos pasen, la patria a veces se desangra. A la patria a veces la pateamos. Porque la patria es nuestra madre. Y muchas veces, ingratamente, yo no me quisiera poner ahí porque ahí no quepo, pero mucha gente se olvida hasta de su propia madre. Las conciencias de mi patria. Hay tanto dolor en el silencio del olvido que pesa de verdad llevar sobre los hombros tanta desventaja solitaria. Qué triste cuando los pueblos pierden hasta sus propias heridas y navega entre sus ríos el rostro de la avaricia y entre sus tríos tantos pasos ajenos se visten de miseria. No quiero una patria vendida a pedacitos. Quiero todos los trozos enteros.
quiero el olor de mi patio entre mi piel de criollo y alma de maicero. Llevo tantas lágrimas dormidas como llanto espeso escucho entre las mesas vacías. Habrá pan mañana sin el moho del odio y el amargo del remordimiento. Y será tan libre el hijo de mi tierra que se pueda arrodillar a pedirle al Cristo del campanario con la fe que lleva entre sus uñas. Cántaros sin esperanzas y voces torcidas llenan las calles de un idioma sin acento, cuando el miedo ha cenido destiñendo las conciencias de mi patria. No quiero el sonido de las armas en la desnudez de nuestras manos, ni cuchillos filosos, tampoco rifles en los hombros. Solo quiero que haya pan y avena para los hijos de mi tierra. Es cuando se queda uno mudo, ¿verdad? Las conciencias de mi tierra. Y nos queda un minuto nada más. Ahora sí, Carlos. Tenemos otro programa, pero ya, ya, de todas maneras, yo creo que es importante. Estamos en esta época de la pandemia que hemos pasado tantas cosas difíciles, que también hemos pasado buenas cosas, como que hemos tomado conciencia. Y bueno, lo que dice William, las conciencias de mi patria, definitivamente. Quedémonos con ese pensamiento. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted y gracias, William, por invitarme. Carlitos, Gusto. es un gusto para mí volvernos a reencontrar de esta forma. Y muchas gracias Claro. a ustedes, amigos y amigas, por haber estado con nosotros en este programa de Volvamos a lo Nuestro. Ya saben, la próxima semana en alguna otra parte de nuestro hermoso territorio nacional.